Adán Tomé insiste que Nasrallah debe ser inhabilitado y estar preso. Marlon Ochoa dice, asesor del Congreso Nacional, no es de libre, y analistas creen que el candidato liberal ha puesto nervioso al oficialismo. Obispos de Honduras advierten de amenazas a las elecciones y piden al gobierno resolver caso Corium Inversiones sin caer en falsos paternalismos. Militares reciben con alfombra roja a presidenta Castro. Acuerdan visitar brigadas militares y reuniones todos los viernes. Habrá elecciones, aseguran. Encargado de negocios de Estados Unidos se reúne con consejera Ana Paola Hall. Reafirma compromiso por elecciones libres y transparentes. Observación electoral de la Unión Europea en riesgo porque gobierno no recibe cartas credenciales a 11 embajadores europeos. Café dejará al país divisas por $2.000 millones debido al buen precio en el mercado internacional. Ministro de Seguridad rechaza vínculos con empresario asesinado en Tocoa y que este fuera socio de sus hijos en una empresa, como denuncia un policía. Se rompe la relación y amistad entre Donald Trump y Elon Musk. Surgen acusaciones mutuas que ahondan su desencuentro y el grupo Hamas anuncia disposición a negociar una tregua en Gaza. Este es su noticiero TN5 Estelar con Renato Álvarez y Cristina Rodríguez. Buenas noches, Honduras. Bienvenidos a la emisión de este jueves 5 de junio. La noticia del día es presentada por Claro. Llegaron las Claro ofertas para que te pases a ser full Claro por solo 1.055 lempiras al mes. La Conferencia Episcopal de Honduras expresó este jueves su preocupación por la polarización que rodea las elecciones generales de noviembre, una tensión atizada por diversos actores de los partidos políticos contendientes que en lugar de abrirse a una competencia leal y respetuosa, se sostienen en campañas de desprestigio y el uso de redes sociales para alimentar la violencia y la mentira. La Iglesia expresa su preocupación que estos conflictos estén siendo usados y manipulados por grupos que se mueven en los corredores subterráneos del crimen organizado para confundir y conducir el país hacia la ingobernabilidad. Los obispos también exponen su inquietud por la presencia de algunas voces que buscan poner en duda las elecciones generales, por lo que exhortan a la ciudadanía a rechazar estas tendencias distractoras que en nada abonan a la confianza y estabilidad social y política del país. Expresan su deseo que el Consejo Nacional Electoral actúe con independencia de intereses partidarios y de grupos para atender el bien común de la nación. De igual manera que la unidad de política limpia audite los dineros de los candidatos y partidos para evitar que fondos de dudoso origen ingresen a las campañas políticas. Por otra parte, la Conferencia Episcopal declaró su alarma por la inestabilidad que ha ocasionado el escándalo nacional de una empresa de inversiones. Nos entristece la situación de las víctimas, que ha venido a develar la angustia económica de una sociedad necesitada de respuestas a sus penurias, pero también evidencia la fragilidad de las instituciones que rigen el sistema que regula la banca e instancias financieras, como el sistema de justicia. En ese sentido, la Iglesia Católica exhorta al gobierno a buscar una pronta solución a una situación que amenaza con desbordarse, que debe estar basada en una investigación a fondo que conlleve deducir responsabilidades, sin importar privilegios, buscar evitar falsos paternalismos del Estado y tomar medidas para impedir que estos casos se repitan. Asimismo, exigió al Ministerio Público y la Corte Suprema de Justicia a no dejar en el olvido y la impunidad el asesinato del ambientalista Juan López. El Consejo Nacional Electoral se dispone este viernes a realizar el sorteo para definir en la papeleta electoral la ubicación de los partidos políticos, candidaturas independientes y alianzas.
En esta ocasión, pues estamos ejecutando la ley electoral en su plenitud y de acuerdo al artículo 254, numeral 5, la ley electoral manda a que el sorteo se realice en los 5 días hábiles siguientes a la resolución de inscripción de candidatos. Entonces, estamos cumpliendo con este plazo, lo que nos va a permitir diseñar los documentos electorales, incluyendo papeletas, incluyendo actas de cierre, incluyendo todos los documentos esenciales y auxiliares, con suficiente tiempo de antelación. El evento se realizará en el Centro Logístico Electoral, CLE, en el Instituto Nacional de Formación Profesional, con la presencia de todos los representantes de los partidos políticos que estarán en la contienda electoral del 30 de noviembre. Cosette López aseguró que desde esa institución electoral, desde el CNE, no se contempla el voto electrónico para las elecciones generales, ya que eso implicaría realizar reformas. Voto electrónico no. Voto en el exterior es una facultad. Otras cosas ameritarían cambios de ley. Estamos próximos a tomar decisiones respecto del voto en el exterior. Ya sabemos que tenemos el problema de la base de datos, que tenemos que solucionar con el Registro Nacional de las Personas. Hemos puesto en el presupuesto una suma precisamente destinada a la logística de este tema y pues ya veremos. Sin embargo, el exconsejero electoral Julio Navarro indicó que la ley electoral da la facultad al Pleno del órgano electoral para reglamentar el voto electrónico. Que la ley electoral faculta al Consejo Nacional Electoral para establecer mecanismos idóneos de votación y uno sería el voto electrónico. Agregó que en Honduras nunca ha existido voluntad de los partidos políticos para aplicar el voto electrónico. La Embajada de los Estados Unidos en Honduras informó a través de su cuenta de X de una reunión entre el encargado de negocios, Roy Perrin, y la consejera electoral, Ana Paula Hall, en el siguiente mensaje. Como parte del diálogo continuo con el CNE Honduras, el encargado de negocios, Roy Perrin, se reunió con Ana Paola Hall, consejera del CNE, para reafirmar el compromiso compartido de Estados Unidos con unas elecciones libres, justas, transparentes y pacíficas en Honduras. Reiteramos nuestro apoyo al fortalecimiento democrático y el respeto de la voluntad del pueblo hondureño. El líder de la comunidad migrante hondureña en Miami, Estados Unidos, Isaac Dubón, indicó a Telenoticias que centenares de compatriotas están con el deseo de ejercer el sufragio en las próximas elecciones generales, pero al igual que en procesos anteriores vuelven a tener limitantes de siempre. Como migrantes somos conscientes de que podemos decidir quién podrá ser el próximo presidente o presidenta de nuestro país y pues nos sentimos hasta cierto punto un poco frustrados porque no vemos realmente dentro de los Estados Unidos una dinámica que nos indique que verdaderamente vayamos a poder votar. En las elecciones pasadas tuvimos que ir y poner un amparo ante la Corte Suprema de Justicia. Nos hicieron unas elecciones prácticamente express y en esta ocasión lo mismo, ¿verdad? Desde que se aprobó el voto en el exterior, los migrantes hondureños mostraron poco o ningún interés en ejercer el sufragio. Una por no perder un día de trabajo y otra por las largas distancias de los centros de votación que se instalan en ese país. El presidente de la Fundación 15 de septiembre, Juan Flores, informó este jueves que presentó una queja formal en el Comisionado Nacional de Derechos Humanos por la retención de 400,000 identidades de hondureños en Estados Unidos por parte de la Cancillería. Además de denunciar, hay cambios de domicilio irregulares por parte del Registro Nacional de las Personas. En este caso, hemos denunciado que hay más de 400,000 DNI retenidas por la Cancillería de Honduras. Pero también algo muy delicado que hemos encontrado en estas denuncias que estamos haciendo es que hondureños que están dentro de los Estados Unidos están apareciendo habilitados en Honduras y que algunos de estos hondureños han denunciado que ellos votaron allá en las elecciones primarias viviendo dentro de los Estados Unidos. Flores advirtió que este tema es muy delicado porque ve que se quiere usar al migrante hondureño como cañón o carnada con el voto en el extranjero para fraguar un fraude electoral en las elecciones del 30 de noviembre. La Cancillería hondureña rechazó
este jueves que existan más de 400.000 identidades retenidas en los consulados en Estados Unidos, luego de la denuncia hecha por la Fundación 15 de septiembre, mientras en el Consejo Nacional Electoral mostraron su preocupación al respecto al identificar irregularidades, y en el registro de las personas aceptan que puede haber errores, pero rechazan que se estén reteniendo las identidades o DNI. La incertidumbre crece en el Consejo Nacional Electoral sobre el manejo de más de 400.000 documentos nacionales de identificación que están en manos de los consulados en Estados Unidos luego de la denuncia del presidente de la Fundación 15 de septiembre, Juan Flores. En el caso del exterior sí hay esa preocupación respecto de esos DNI. Esto es producto de los registros móviles y precisamente de la entrega que se hace posteriormente a los consulados, que en su calidad de registros auxiliares están supuestos a entregarlas. Sí nos han estado escribiendo, diciéndonos que hay lugares, una persona que vive en Los Ángeles tiene su DNI en Houston, una persona que vive actualmente en Estados Unidos aparece habilitado en El Progreso, etcétera. Flores también denunció que varios compatriotas que residen en Estados Unidos están habilitados en Honduras e incluso aparecen que ejercieron el voto en las primarias, situación que se estaría volviendo un problema serio para el CNE, órgano el cual también ha identificado irregularidades sobre este tema. ¿Qué tipo de inconsistencias hemos encontrado? Pues precisamente que más de 13.000 personas se les cambió el domicilio, su domicilio de votación, sin que fueran consultadas. Más de 3.000 personas aparecen asignadas a centros de votación que no existen en la cartografía del Consejo Nacional Electoral. Desde la Cancillería rechazan que exista retención de DNI en los consulados para fines electorales, ya que aseguran que el problema radica que los migrantes no reclaman su documento, el cual hasta la fecha hace falta por entregar 258.000 y no 400.000 como denuncia Flores. Yo tengo un cuadro que refleja el porcentaje de entrega de las DNIs consulado por consulado y verán que no es cierto que hay 400.000 tarjetas por entregar. Por entregar hay 258.000, hemos entregado 105.000. Hay consulados que hemos entregado el 56%, hay consulados que hemos entregado el 6%, pero todo depende de que el compatriota vaya a reclamarla. Si usted no va, es difícil entregársela. En el Registro Nacional de las Personas admiten que sí puede haber errores en cuanto al proceso de actualización domiciliaria, pero rechazan que exista retención de DNI. Y nosotros no ponemos en duda pues que las DNI sean entregadas como debe ser y que el ciudadano que la solicitó la va a retirar en los diferentes consulados, que es como se ha estado haciendo toda la vida. Así es que no creo yo que vaya a tener alguna influencia de que no se quieran entregar, en primer lugar porque no se sabe qué partido político es el portador de esa DNI. En tanto, la oposición política continúa alerta sobre este tema, ya que temen que los DNI sean manipulados por el gobierno de Libre para fines electorales. Sin embargo, desde el CNE se ha informado que se despejará cualquier duda para garantizar la transparencia de las elecciones del 30 de noviembre. ¿Cuál es el futuro de los partidos que quedaron desinscritos? ¿Cuál es el futuro de estas instituciones políticas? Pues hoy el Tribunal de Justicia Electoral ha requerido al Consejo Nacional Electoral para que envíe expediente sobre la no inscripción del Partido Salvador de Honduras. Atentos a esta noticia en los próximos minutos aquí en el Noticiero Líder. Pero antes, las autoridades hondureñas presentaron el primer censo nacional de menores de edad bajo la custodia del Estado, un hecho que permitirá un mejor aterrizaje en las políticas públicas de atención a la infancia, opinan los expertos. La iniciativa ha contado con el apoyo del Instituto Nacional de Estadísticas, INE, y la UNICEF, entre otras instancias. Es nuestra nota positiva de este jueves. La noticia positiva es presentada por Banrural. Una década siendo amigos. Banrural, el amigo que te ayuda a crecer. Autoridades hondureñas presentaron este jueves el primer censo nacional de menores de edad bajo custodia del Estado. La iniciativa permitió identificar por primera vez la cantidad de niños en condición de vulnerabilidad que se encuentran bajo el resguardo estatal y cuántas instituciones residenciales de cuidado alternativo, IRCAS, existen actualmente en Honduras. Resultado positivo de la articulación interinstitucional con el mismo objetivo. Y no solo de Honduras, es el primero en América, en el continente americano, en donde se tiene desde el Estado y gobierno actual una información que es
trascendental para las acciones, los programas, la inversión pública en materia de protección a la niñez. Según los resultados del censo, lograron identificar en todo el país 136 casa-hogares o IRCAS en las que se atienden y resguardan casi 4.000 niños y adolescentes en situación de vulnerabilidad. En el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF, uno de los actores clave para lograr el registro, celebran que por primera vez en la historia el país cuente con esa estadística e informan que participaron activamente en la creación del censo. No, es mucha asistencia técnica, un poquitito también apoyo financiero. La gran mayoría de la inversión ha sido pagado por el Estado, pero UNICEF ha de parte de nuestro conocimiento de cómo implementar un census tal y como hemos hecho acá, hemos implementado en otros países y estos conocimientos de otros países hemos ahora también implementado en Honduras. Mientras tanto, en el Instituto Nacional de Estadística explican que realizaron acciones operativas y de capacitación y que supervisaron el trabajo efectuado en los 18 departamentos del país por más de un centenar de censistas. Fuimos a buscar estas instituciones en todo el país, en todos los municipios, porque era, como le digo, era un trabajo de hormiga en el sentido de que andábamos casi a ciegas porque no sabíamos, partimos de un dato, como le digo, esperábamos encontrar 300, porque era lo que nos decían más o menos las otras instituciones, y logramos encontrar, 136 que están efectivamente funcionando. Vélez enfatizó que la realización del censo es un trabajo que el Estado mantenía en deuda desde hace 35 años. Luego de suscribirse a la Convención de los Derechos de la Niñez, que no había despertado el interés de los diferentes gobiernos. El Censo Nacional de la Niñez en Cuidado Residencial del Estado además permitirá conocer las condiciones en que operan las IRCAS en el país y su regularización, al tiempo que va a permitir a las instituciones estatales involucradas mejorar la calidad de vida de los niños y adolescentes vulnerables de Honduras. Gabriela Lobo, Telenoticias. Sí, la tranquilidad. Sí, bueno, venimos trabajando hace mucho. Pala está con nosotros desde el primer momento, así que sabe muy bien a lo que jugamos, lo que queremos. Una batalla campal es una batalla en la que ambos ejércitos eligen luchar en una localización elegida y en un momento determinado, y donde cada facción tiene la opción de abandonar antes de que la batalla comience o poco después del primer choque armado. Ese es el concepto de batalla campal. Pues bien, nos están enviando videos en este momento desde una comunidad aquí del departamento de Francisco Morazán con el texto batalla campal. Esta batalla pues no es entre ejércitos, es entre elementos armados de la institucionalidad hondureña y la gente. Y en efecto, según vecinos de la aldea de Cofradía, Francisco Morazán, agentes militares en presunto estado de ebriedad hicieron disparos e hirieron a 2 personas. La población furiosa y enardecida quemaron una motorizada. Esto sucedió en la aldea de Cofradía, en Francisco Morazán. Pero ¿qué autoridad está más mierda en este pueblo? Esta selección y para el futuro. Están viendo estos videos que la población de Cofradía nos está enviando al noticiero para que lo hagamos público. Sucedió hace algunos minutos. Y repetimos el texto de la persona que nos está enviando justamente estos videos que ven en pantalla. Así es, Renato, este suceso ocurre en la aldea de Cofradía, en Francisco Morazán. Agentes militares en presunto estado de ebriedad hicieron disparos e hirieron a 2 personas. La población está furiosa en esa zona y enardecida. Han quemado una motorizada. Bueno, vamos a tener más detalles en los próximos minutos sobre lo que está pasando ahí en Cofradía, muy cerca aquí de la capital de la República. Miren. Bueno, todavía no está descartado, pero seguramente justamente esto es lo que está pasando ahí. Han quemado una motocicleta de las autoridades militares. Nos imaginamos que es policía militar. Policía militar. Por eso mismo vamos a estar pendientes. Vamos a estar pendientes y a auscultar e indagar para darles a ustedes más elementos en los próximos minutos. Es lo que dice la gente, que están ingeridos de bebidas alcohólicas los militares. Por eso mismo tratamos de contratar. Miren ustedes la reacción de la gente.
Ya no me dejas. Venías a joder bolos, no jodas, se puede una forma que sea. Y los policías le quitan la mierda esta. Que cuenten lo que quieran. Vaya, Tito, a la llave de la moto ahí. ¿Qué tal bolos? Y aquí los tienen para que cuiden, porque estén jodiendo a la gente. Da la llave de la moto ahí, mejor. Pero que tiene que devolver la moto, Tito. La llave es que ellos andan bolos, Tito. Ellos andan bolos, pues. Es que ellos andan bolos. Gracias, amigo. Ellos andan bolos. Sí, hablando la gente de la Argentina. Hasta luego. Miren ustedes cuando la gente le pierde el respeto a la autoridad militar. Sí. Y se le pierde el respeto cuando disparan y según vemos por el relato que hay y por el rostro que muestra uno de los militares que aparentemente anda ingerido de bebidas. Y que siempre te aporta ese esfuerzo, esas ganas, además de su calidad, ¿no? Porque técnicamente es un juego brillante, pero no para, es increíble. En un momento parecía que estaba jugando de 5. Es infernal el desgaste que hace el despliegue que hace Siempre hay gente prudente, siempre hay civiles prudentes que dicen, comprendan los que andan bolos, por favor, no los molesten, porque es obvio, primero la gente se molesta porque la autoridad está para llevar el orden, no para generar desorden en las comunidades. Sí. Y si la gente ve que están ingeridos de bebidas alcohólicas, quienes no deberían hacerlo mientras están en su trabajo, se enardece la comunidad, pero implica esto un riesgo. ¿Te imaginas una autoridad con armamento y la gente molesta tratando de golpearlos? Porque las escenas que veo son esas. Una gente que no tiene control de sí mismo porque anda con mucho alcohol en la sangre puede disparar. Mira los riesgos que corre la gente por poner orden. Esperemos que la autoridad de inmediato investigue este asunto y sancione a la autoridad que debe cuidar a la población, pero que cometen esos errores de ingerir bebidas alcohólicas y ponen en riesgo la vida de la gente y luego la gente les pierde el respeto. Bueno, vamos a continuar con la agenda noticiosa, anticipándoles que estaremos pendientes de esto. La militancia y autoridades del partido Orden llegaron este jueves hasta el Consejo Nacional Electoral para exigir la inscripción de la alianza parcial que conformaron con el partido Todos Somos Honduras, porque aseguran que cumplen los requisitos, pero revelaron que al parecer el Pleno del CNE estaría emitiendo una resolución en la cual la deja fuera de las elecciones del 30 de noviembre. En tanto, el órgano electoral tiene hasta las 12 de la noche de este jueves para definirle el tema de las alianzas y dar una resolución sobre la alianza parcial conformada entre Orden y Todos Somos Honduras. La presidenta del Partido Salvador de Honduras, Fátima Mena, informó que el Tribunal de Justicia Electoral requirió este jueves al Consejo Nacional Electoral para que envíe el expediente relacionado a la no inscripción de planillas de candidatos del PSH para las elecciones generales. Esto por presentarlas en el tiempo estipulado. Mena aseguró que estarán informando sobre cómo avanza este caso y esperan que el Tribunal de Justicia Electoral revierta la resolución del Consejo Nacional Electoral y el PSH sea inscrito para participar en el próximo proceso electoral. La larga espera de 11 embajadores europeos acreditados en el país, pero que no han podido presentar sus cartas credenciales ante la presidenta Xiomara Castro, comienza a inquietar a algunos expertos en diplomacia al advertir que ello está poniendo en riesgo la misión de observación electoral de Europa. Pero allegados al gobierno descartan ese punto al atribuir el retraso en recibirlos a circunstancias geopolíticas, pero ello no impedirá que exista una observación electoral internacional.
La observación electoral de la Unión Europea para las próximas elecciones generales de noviembre podría estar en duda porque 11 diplomáticos de países europeos designados como embajadores en Honduras aún no han sido recibidos oficialmente para presentar sus cartas credenciales, según este entrevistado. Señala incluso que podría tratarse de una estrategia del gobierno para no contar con ese escrutinio internacional. Recientemente tuvimos la visita de una comisión exploradora para la observación electoral en Honduras de la Unión Europea, pero si ni siquiera le reciben las cartas credenciales al señor embajador. Entonces no se están creando condiciones para que vengan misiones internacionales a hacer observación. Entonces yo creo que eso también lo debe estar tomando en cuenta el gobierno de la República para no aceptarle las cartas credenciales a los embajadores. Esa posibilidad de no contar con una misión de observadores europeos para los comicios generales preocupa en la sociedad civil, tomando en cuenta el desastre ocurrido en las elecciones primarias y la necesidad de las veedurías internacionales que contribuyen a la certeza y transparencia de los procesos electorales. Esa observación podría marcar un comportamiento diferente. Lastimosamente estamos ante un contexto donde cuando tenemos una presión internacional, pues nuestros órganos, nuestros funcionarios públicos tienden a tener un comportamiento diferente y positivo. Cabe señalar que entre los embajadores que se mantienen a la espera está el representante de Portugal, Suecia, Reino Unido, Israel, Ucrania y Georgia. El inusual retraso que contraviene la práctica diplomática internacional y los protocolos de cortesía entre los estados podría relacionarse con circunstancias geopolíticas, en opinión de este ex embajador, quien descarta que en respuesta al atraso la Unión Europea decida no enviar una misión de observadores electorales en noviembre. La Unión Europea tiene mucho interés en acreditar sus observadores y al finalizar y normalizarse la toma de posesión, que ya lo tiene el nuevo canciller y la presidenta Xiomara Castro, estoy seguro que está en las mejores disposiciones de normalizar esta situación. Hay una visión geopolítica, eso pues yo creo que no vamos a ocultar que hay una visión de esta y de alguna manera se hace una consideración hacia la Unión Europea, porque tampoco la Unión Europea es un santo. Telenoticias buscó una reacción en la Secretaría de Relaciones Exteriores para conocer el motivo por el cual no han recibido las cartas credenciales de todos estos diplomáticos europeos, pero se llamaron al silencio. Postura que despierta mayor preocupación entre algunos sectores porque el no reconocimiento formal de los embajadores también limita sus funciones diplomáticas, restringe el trabajo de cooperación y el apoyo en áreas claves como la democracia, derechos humanos y la gobernabilidad. Gabriela Lobo, Telenoticias. La inhabilitación que intenta hacer el asesor del Congreso Nacional, Adán Tomé, en contra del candidato presidencial liberal Salvador Nasralla es vista por los analistas como una señal que Nasralla está preocupando al oficialismo y a Libre por el entusiasmo que pueda causar entre los electores. Pero Tomé descarta que Luis Redondo esté detrás de la jugada y Marlon Ochoa asegura que el asesor del Congreso no representa los intereses de Libre y que Nasralla está aprovechando la coyuntura para hacer escándalo. La pretensión de inhabilitar a Salvador Nasralla es parte de un plan al más puro estilo de Nicolás Maduro en Venezuela, cuestiona esta diputada, al señalar que el temor invade a Libertad y Refundación, que ve al candidato presidencial liberal como una amenaza latente para sus planes continuistas. Libre, lo único que está mostrando con esas acciones es temor. Quiero recordarles que antes el que funge como presidente del Congreso quiso impedir la renuncia que presentó Salvador Nasralla. Mire, el Partido Libre son oportunistas. Usaron 2 veces a Salvador Nasralla. El escrito presentado por René Adán Tomé, asistente de Luis Redondo en el Congreso, no tiene pies ni cabeza, pero será el primero de muchos ataques que se vendrán a partir de ahora contra el rival a vencer en noviembre, puntualizó Espinosa. Pero Nasralla ha sabido aprovechar la coyuntura para hacer escándalo y victimizarse, asegura el consejero de Libre en el CNE, quien se muestra expectante de conocer la petición que espera sea sometida a discusión ante el Pleno en los próximos días para desvirtuar cualquier malentendido. El escrito no ha sido conocido en pleno porque en el escrito se solicita la recusación
de la consejera Hall y previo a que se conozca en pleno debe resolverse esa recusación. Yo he solicitado que el escrito se turne a la consejera para que ella se pronuncie al respecto, y ese es el procedimiento que manda la ley, y que pronto conozcamos el escrito en pleno para que la situación se aclare. Ochoa insiste en la necesidad de aclarar el origen del abogado René Adán Tomé, quien no representa los intereses del Partido Libre, defendió. Mientras Tomé revela que se vio obligado a presentar el caso ante el CNE porque la Fiscalía nunca le dio respuesta. Desvirtuó que Redondo esté detrás de esta jugada y que la consejera Hall acuerpó a Narrala al aceptarle un listado de delegados del PSH de forma ilegal. Narrala y su esposa tienen que ir presos porque falsificaron documentos electorales y malversaron dinero del PSH, afirmó. Queda claro que el único de los 3 candidatos presidenciales del tripartidismo, sin señalamientos y con mayor simpatía del voto independiente, es Narrala, indica este analista, para quien sería lamentable que Libre pretenda construir una victoria a partir del deterioro del sistema democrático. Lo que se está llevando a cabo acá es tratar de sacar a los candidatos del camino y despejarlo para que, dadas las elecciones generales, no hayan muchos contrincantes en el camino. Es una estrategia que ha sido utilizada obviamente en otros países de América Latina. No es buen síntoma este precedente, puesto que se percibe un sentido de judicialización hacia la competencia electoral, coinciden los consultados, quienes avisoran un ambiente político más crispado de lo normal de cara a las elecciones generales. En la medida que el bipartidismo político representado en los partidos liberal y nacional caigan en la estrategia de desacreditarse mutuamente, las posibilidades de una coalición de hecho se alejan, advierten analistas, ante las primeras escaramuzas suscitadas entre Narrala y Narriafura, un hecho que se celebra en Casa de Gobierno. Aseguran, si sigue esa confrontación, las posibilidades de Libre de retener el poder son altas, sostienen. Las 2 principales fuerzas de oposición desnudaron sus debilidades con ataques mutuos que sacaron carcajadas en Casa Presidencial. Según este analista, para quien el histórico bipartidismo peca de ingenuo al ser incapaz de comprender la estrategia electoral de Libre para confrontarlos y sacar ventaja. La oposición está demostrando que siempre, aunque quieran tener acercamientos, siempre habrán algunos asuntos de conveniencia partidaria que no los deja poderse unificar como tal. Desde acusaciones personales entre sus candidatos presidenciales por corrupción y uso de votos, hasta señalamientos de la bancada liberal a la nacionalista, de plegarse a Libre para aprobar el presupuesto electoral. Al final, un escenario donde los partidos centenarios no logren afianzarse en bloque abona los propósitos políticos del oficialismo, señala el analista Héctor Soto, al advertir que una alianza de hecho hasta ahora se percibe como una realidad muy lejana. Esa alianza entre el Partido Liberal y Nacional de alguna manera se está percibiendo como algo que la ciudadanía quiere, pero que entre la clase política de los 2 partidos se siente forzada. Yo creo que esa alianza en este momento tiene bastante camino largo y mucho trecho por recorrer y por ahora pareciera que eso no está funcionando. El tiempo comienza a correr y en este momento se observa una oposición más dividida que nunca, puntualizó Soto. Ambas fuerzas políticas están conscientes que no pueden seguir cayendo en el juego de la división que orquesta el Partido Libre, pero al menos en el plano presidencial, ninguna de las 2 parece dispuesta a ceder terreno a la otra. Y la militancia del Partido Nacional quiere que Libre no siga como gobierno. Y la ruta para que Libre no continúe como gobierno, porque no estamos de acuerdo en lo que están haciendo como gobierno, es a través de Salvador Narrala. Entonces yo sé que van a entrar a la reflexión, tenemos que tratarnos con respeto, tenemos que tratarnos con la altura del caso que corresponde, pero no pueden ellos dejar de escuchar a sus bases. Que se va a avanzar. Nosotros vamos a seguir trabajando, construyendo propuestas para que el país vea al Partido Nacional como una opción de cara a noviembre e invocar a los hermanos liberales a que hagan lo mismo. Habrá que ver qué ocurre en los próximos meses. Lo que está claro es que a Libre, con el poder y el presupuesto general de la República a su disposición, le puede bastar para mantenerse en el trono, a menos que nacionalistas y liberales comiencen a trabajar con base en intereses comunes.
Luego de reunirse con la presidenta Xiomara Castro, el jefe del Estado Mayor Conjunto, Roosevelt Hernández, informó a la prensa que fue un encuentro de trabajo donde acordaron reuniones periódicas todos los viernes, así como también en fechas aún no precisas, visitar las tropas en los batallones. Todos los viernes vamos a estar a partir de esta semana en donde vamos a hacer la agenda y visitar las diferentes regiones militares, desde las brigadas, unidades orgánicas a esas brigadas, bases aéreas, bases navales, centros de estudio para tener ese acercamiento y así pues ir consolidando ese fortalecimiento, esa unidad de mando desde nuestra comandante que representa el mando político y nosotros la parte militar. Roosevelt destacó la visita al calificar de hecho histórico que un titular del Poder Ejecutivo llegue a las instalaciones del Estado Mayor Conjunto, donde se volvió a reafirmar el compromiso de trabajar para que hayan elecciones generales limpias, pacíficas y respetuosas. Y así dar un mensaje a todo el pueblo hondureño de que estaremos garantizando la paz y la tranquilidad de nuestro país. Las elecciones del 30 de noviembre serán elecciones, esas son instrucciones precisas que tuvimos de nuestra comandante general. Habrán elecciones transparentes, confiables y también puntuales. La presidenta Castro hizo una entrada y salida protocolaria de las instalaciones del Estado Mayor Conjunto sin pronunciarse sobre los temas abordados ni referirse a las instrucciones que según Roosevelt Hernández le giró. Está en comunicación con Telenoticias el coronel Erwin Lara Franco, director de Relaciones Públicas de las Fuerzas Armadas, para referirse al video que hace algunos minutos o a los videos que hace algunos minutos hemos divulgados de un enfrentamiento entre la comunidad de cofradía y agentes militares. Coronel, buenas noches. ¿Qué es lo que está pasando ahí en esa comunidad? Adelante. Buenas noches, licenciado, y a todos ustedes los auditorios. Pues sí, nos hemos dado cuenta de las situaciones que se han dado el día de hoy por la noche en el sector de cofradía y comunicarle al pueblo hondureño que la Fuerza Armada ya desplegó una comisión de investigación para esclarecer las situaciones que se dieron ahí y de resultar responsables que los integrantes del destacamento se tomarán las acciones legales debidas en contra de ellos y las faltas que se les están imputando pues salen verificadas y comunicarle a la población hondureña que esta no es la actitud de las Fuerzas Armadas de Honduras ni la disposición que tenemos a favor del pueblo hondureño, las instrucciones de nuestra comandante general, la señora presidenta Xiomara Castro, el señor ministro Orlando Garner y el señor jefe de Estado Mayor han sido claras. Hoy tuvimos una reunión, como usted acaba de señalar, donde se nos habló de las misiones que debemos de cumplir y el empeño con que las debemos de desarrollar. Este trágico, ¿verdad?, evento va a ser investigado y se van a tomar las sanciones según ley se establezcan. Esa es una decisión correcta. Esa es una decisión correcta. ¿No hay heridos? ¿Han investigado? Estamos esperando la comisión de investigación que nos mande el informe, licenciado. Las instrucciones que tengo yo por parte del señor jefe de Estado Mayor que saliera, ¿verdad?, a dar la cara por la institución y decirle al pueblo hondureño que si hay responsabilidades de cualquier tipo que no sean ordenadas por la ley, van a ser tomadas las consideraciones y puestas a la disposición de la ley los que se resulten implicados. Es una decisión correcta que nos da certidumbre. Hemos escuchado al coronel Erwin Lara Franco, director de Relaciones Públicas de las Fuerzas Armadas de Honduras. Vamos a una nueva pausa comercial. Cuando regresemos, ahorros pierden valor al recibir tasas más bajas que la inflación, según los economistas. Pero antes, desde niña se convirtió en una amante de las flores y fue precisamente esa pasión la que motivó a una sanpedrana a inaugurar recientemente su propio negocio, aún en remodelación, al que llamó Isabel Creaciones Mágicas, con grandes esperanzas de que sus arreglos florales cuenten con la aceptación de los sanpedranos. Es el emprendedor de esta noche. El emprendedor de hoy es presentado por Ficosa. Elige ahorrar para lograr todo lo que te propongas, porque ahorrar es poder.
Durante 3 años, Ana Berríos comercializó sus arreglos de flores por redes sociales, pero hace un mes en fe, dice, inauguró su negocio Isabel Creaciones Mágicas en este espacio del barrio Guamilito, haciendo realidad uno de sus sueños. Creo que lo he hecho todo con fe, como dice su palabra, pon a Dios en primer lugar y Él te guiará y coronará de éxito tus esfuerzos, y cuando ponemos a Dios en primer lugar, Él nos da la inteligencia, los dones y el talento para hacer las cosas con amor. Cada arreglo que hago, lo hago con la dedicación, que el cliente se sorprenda, que se sienta especial. Cada día esta joven madre amante de las flores pone a prueba su talento para complacer a su clientela que espera crezca pese a la competencia. Cada detalle que yo hago lo hago con mucho amor, con mucha dedicación. Mi felicidad es su reacción, que le encante lo que yo le estoy vendiendo. La flor que le vendo es fresca, es del día a día. En algunos de sus arreglos combina una variedad de flores. Combino flores artificiales con textura natural para los clientes que no quieren flores naturales, para que no se les marchite, que le dure más tiempo. Pero siempre procuro que la flor sea de bastante calidad, que no se identifique que sea una flor artificial, sino que se vea como una flor natural. Ana anima a otras mujeres a emprender y a los hondureños a apoyarles. En su caso, contactándola al 8985-5580 o en redes sociales como Isabel Creaciones Mágicas. Antes de enamorarse de una casa e incluso antes de empezar a buscar casa, en Educación Financiera le ofrecemos una serie de recomendaciones que le permitirán tomar las decisiones más acertadas. Educación Financiera es presentada por Banpaís. Compra todo lo que quieras y divídelo en cuotas a 0% interés con tus tarjetas de crédito Banpaís. ¿Cuánto puede pagar cómodamente por una hipoteca? Después de hacer una revisión básica de su contabilidad, puede comenzar a determinar un posible pago hipotecario mensual que tenga sentido para usted y su familia. ¿De qué se compone un pago hipotecario mensual? Existen costos mensuales adicionales al pago de capital e interés de su préstamo. Además de pagar la hipoteca en sí, también deberá pagar impuestos y seguro, que podría incluir el seguro hipotecario privado. ¿Cómo obtener una mejor casa por su dinero? Hay varias maneras de reducir parte de su pago hipotecario y obtener una mejor casa por su dinero. Por lo general, se requiere un seguro cuando su pago inicial es menor al 20% del valor de la casa. Puede evitar pagar un seguro y reducir su pago hipotecario al ahorrar más por el pago inicial antes de firmar los documentos. La Secretaría de Finanzas tiene 18.000 millones de lempiras en impuestos pendientes de devolver a personas naturales y empresas, lo que afecta el flujo de caja y las reinversiones, aseguró el director ejecutivo del Consejo Hondureño de la Empresa Privada al afirmar que las autoridades no tienen ningún argumento para retener ese dinero. Son más de 18.000 millones de lempiras que está en manos irresponsables, en manos de la Secretaría de Finanzas, que saben muy bien que ese no es fondo del Estado y no lo quieren devolver. ¿Y por qué? Porque son irresponsables, no saben que ese dinero, si se lo regresan a las empresas, son para reinversiones internas. En este momento es dinero muerto en manos del Estado. Este monto retenido en las cuentas del Estado proviene de los contribuyentes que pagaron más de lo que correspondía en impuestos al Servicio de Administración de Rentas y la Administración Aduanera. El Minuto Financiero es presentado por Cooperativa Elga. Tu Elga está aquí. Ahorra y haz realidad tus sueños. 60 años de historia. Elga te da más. A pesar que las tasas de interés activas para crédito siguen subiendo hasta un promedio de 17%, las cuentas de ahorro están recibiendo menos que la tasa de inflación, que ronda el 5%. Aun y cuando la tasa pasiva sí en algún momento llegó a subir un poco, pero no en la misma proporción que la tasa activa. Pero como analista tenemos que preocuparnos que por nuestros ahorros nos deben de estar pagando por lo menos la tasa de inflación, por lo menos. Y hay mucha gente que no está, hay instituciones financieras que le están pagando ahorita el 1,5% y el 2%. Y la inflación anda en 4,39, la interanual.
Los únicos que están recibiendo una mayor rentabilidad financiera son los depósitos a plazo fijo, que rondan el 9% de interés anual. El incremento de un 81% en el precio del café ha permitido que casi se duplique el ingreso de divisas por la exportación del aromático, que a la fecha suma 1.680 millones de dólares y se prevé llegar a los 2.000 millones, convirtiéndose en una tabla de salvación para el sector agrícola y la economía en general. En ese contexto y con esas proyecciones, se estima que al cerrar el año cafetalero en el mes de octubre próximo, nosotros habremos superado los 2.000 millones de dólares en divisas producto de la comercialización de café, y de la misma forma habremos llegado a los 7 millones de quintales pronosticados. El mejor precio fue lo que marcó la notable diferencia este año, ya que la producción apenas creció en un 5% y ante la mayor demanda de café en el mercado internacional, los productores reiteran que es necesario más apoyo y asistencia técnica para renovar las fincas cafetaleras y volverlas más productivas. A un mes para que finalice la última extensión del estatus de protección temporal TPS, y aunque se ampliaría automáticamente por 6 meses más, según las autoridades gubernamentales, el temor crece entre los tepecianos hondureños, indica un estudio del Observatorio de Migraciones Internacionales de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, que advierte que la no extensión del programa pone en riesgo de deportación a 55.000 hondureños y a una inminente separación familiar, debido a que estos hogares cuentan con 35.000 niños nacidos en Estados Unidos y 33.000 adultos que son ciudadanos. El estudio detalla que los tepecianos aportan 1.400 millones de dólares anuales a la economía de los Estados Unidos y al menos 18.000 trabajan en sectores que tienen escasez de mano de obra, revela el observatorio con cifras oficiales del gobierno estadounidense a febrero pasado. Bueno, vamos a una pausa comercial. Una joven adolescente de 14 años fue arrodillada antes de morir en la colonia Vida Nueva de San Pedro Sula. Escúchese bien, una joven adolescente de 14 años fue arrodillada antes de morir en la colonia Vida Nueva de San Pedro Sula. Van a tener todos los detalles de este hecho que conmueve a Honduras en los próximos minutos aquí en el Noticiero Líder. La restricción de visas a funcionarios por la Brigada Médica es una decisión soberana de los Estados Unidos, dice la directora de Salud de la Asociación para una Sociedad Más Justa, Blanca Munguía, aunque señala que en Honduras no se ven resultados del trabajo que han hecho estos médicos cubanos y solo es un negocio entre ambos países. El elemento aquí es que una intervención, una colaboración que no es gratis, que se paga un dinero, que hay un presupuesto, debe estar 100% vinculado a la reducción de esa brecha de falta de acceso de salud de la población. Entonces, en este momento, Honduras ha contado con médicos cubanos, pero hasta la fecha no hemos comprendido, sí sabemos la gran inversión, pero no hemos comprendido cuál ha sido el problema que le han abordado. Con la advertencia de los Estados Unidos, el gobierno de Libre debe alejarse de las brigadas cubanas y apoyar a los profesionales de la salud en Honduras, recomendó Munguía. Bueno, informamos de último minuto que el Consejo Nacional Electoral, por unanimidad de votos, declara sin lugar la alianza entre el partido Todos Somos Honduras y Orden. Este es el documento que ha emitido el CNE y en su conclusión dice lo siguiente: sirven de fundamento legal a presente los artículos 5, 51 y 80 de la Constitución de la República, 1, 3, 21, 140, 141 de la Ley Electoral de Honduras, 6 y 22 del Código Procesal Civil, de la Ley de Procedimientos Administrativos del Reglamento de Inscripción de Candidatos de los Partidos Públicos a cargo de elecciones generales,
de los estatutos del partido Todos Somos Honduras, TSH 10, 19, 26 y 45 de los estatutos del partido Organización de la Reserva Democrática de la Nación, Orden. No obstante, el cumplimiento de la presentación de la documentación para la inscripción de las alianzas total, una vez examinado el contenido de los mismos, se han identificado inconsistencias que implican la invalidez de los documentos presentados según se ha desarrollado ampliamente en el presente documento. En tal virtud, Asesoría Legal en atención al oficio dictamina improcedente la solicitud de la inscripción de la alianza total denominada Honduras en Orden. A la vez, recomendamos lo siguiente. En aplicación del artículo 56 de la Ley de Procedimiento Administrativo, se proceda a emitir un previo y se solicite que los peticionarios acrediten el poder con el que actúan en cumplimiento al artículo 26 del Reglamento de Inscripción de Candidatos de los partidos políticos a cargo de elección popular, Elecciones Generales 2025. Es decir, que el Consejo Nacional Electoral, por unanimidad de votos, ha declarado sin lugar la alianza entre el partido Todos Somos Honduras y el partido Orden. En otra información, tal como lo avanzábamos, una joven adolescente de 14 años fue arrodillada antes de morir en la colonia Vida Nueva de San Pedro Sula. Un crimen que, según la policía, fue por una estructura delictiva contraria a la que supuestamente la había reclutado, mientras defensores condenan la muerte de una niña que debió ser protegida. El día de su muerte, la adolescente fue sacada a la fuerza cerca de su casa en la 27 calle por miembros de una supuesta estructura delictiva organizada. Las movieron a otro lugar, siempre dentro de la colonia, y la hincaron y le dispararon con arma de fuego. Prácticamente para nosotros es una ejecución, y por la dinámica de la escena del crimen, del mecanismo que se utilizó, estaríamos hablando de estructuras criminales. Un crimen que duele por tratarse de una niña que debería estar al cuidado de sus padres y protegida por el Estado, lamenta esta defensora de derechos humanos que condena no solo este hecho criminal, sino la muerte de más de 100 niños en el presente año. Tenemos una situación social que no favorece la seguridad de los niños, y finalmente pues las personas desalmadas que atacan a un niño. Creo que la bajeza más grande y la cobardía más grande que existe en este mundo es atacar a un anciano, a un niño y a una mujer. Las condiciones de pobreza y la desintegración familiar son dos factores que influyen en el reclutamiento de menores por parte de estructuras delictivas que ofrecen condiciones de vida mejor que en sus hogares, lamenta este sociólogo. A veces no van a la escuela porque no tienen oportunidades, viven carencias domésticas, entonces la violencia o los espacios de criminalidad se les aparece como unos espacios de medios de vida, y es ahí donde son atraídos. En los últimos años, la violencia contra la infancia y la juventud se ha intensificado con hechos documentados que denotan saña y crueldad, muchas veces perpetrados hasta por familiares. Orlin Martínez, Telenoticias. En prisión seguirá el individuo que con un machete agredió a su excompañera de hogar y madre de sus 2 hijos, a quien le propinó al menos 35 heridas. El sujeto compareció en audiencia inicial en los juzgados de San Pedro Sula. Sin pronunciar palabras, edil Guillermo Duarte, el sujeto que le provocó de entre 30 a 35 heridas con un machete a su excompañera de hogar, compareció a audiencia inicial en los juzgados de San Pedro Sula, ya que enfrenta cargos por 4 delitos. Bueno, en la resolución de la audiencia inicial se le decreta el auto de formal procesamiento con la medida cautelar de la prisión preventiva en relación a los 4 delitos de femicidio agravado en su grado de ejecución de tentativa inacabada, el de quebrantamiento de condena o medida cautelar, allanamiento y daños en perjuicio de Jensi Orellana, y se estará a la espera de la siguiente audiencia, que es la audiencia preliminar, en donde el ente fiscal debe de formalizar toda la acusación.
El individuo permanecerá recluido en el Centro Penal del Progreso, mientras su excompañera de hogar que sobrevivió de milagro es asistida en el Hospital Mario Catarino Rivas, pero esto no impidió que este miércoles se presentara a declarar. Este caso, según entendidos, debe llamar la atención de las autoridades por la manera en la que se cometió la agresión, incluso cerca de una posta policial, lo que ya envía un mensaje. En epidemiología hablamos del caso Centinela. El caso Centinela es el que marca el inicio de una temporada donde el proceso patológico se va a recrudecer. Yo podría decir que este es un caso Centinela por varias razones, ¿ok? La primera razón es porque es una mujer que es agredida en la calle con machete. ¿Cuáles son las connotaciones de eso? Normalmente la violencia doméstica en nuestro país se tapa con las paredes y todos nos hacemos los locos de lo que pasa dentro de la casa. Esto estuvo a la luz pública, es más, múltiples videos. Según este profesional del derecho, la violencia doméstica sigue siendo un flagelo con una cifra oscura que no se denuncia, pero que está latente. Y específicamente en el caso de las mujeres, pues reprimen cualquier tipo de imputación que se pueda hacer a su pareja. Mucho de ello por la dependencia económica que se tiene. Sabemos que en este caso muchas madres o personas del sexo femenino no trabajan, sino que dependen de una persona, y en este caso que normalmente es el agresor. Además indican que hay que dotar de más apoyo y recursos a unidades que supuestamente se han creado para apoyar a las víctimas de violencia doméstica, con una cifra que registra de entre 10 a 15 denuncias diarias entre diferentes instituciones y organizaciones. Solo después que el alcalde de Concordia, Olancho, Marcio Suazo, solicitara intervención policial urgente en ese término municipal donde grupos delincuenciales habían tomado el control, obligando el desplazamiento forzoso de sus habitantes. La Secretaría de Seguridad desplazó fuerzas de apoyo que ya registran decomiso de armas, municiones y uniformes policiales. Manejamos dos hipótesis, no quiero profundizar mucho esto. Recordemos que ese era un radio de acción de la estructura criminal de Mito Padilla, que todavía hay algún remanente actuando en el sector. Y por otro lado está relacionado con unas muertes que se dieron hace algunas semanas. En todo caso, en este momento el jefe departamental y el jefe regional están reunidos con el señor alcalde y hemos ordenado la intervención de ese municipio. La policía hondureña y sus direcciones especializadas inician las operaciones policiales especiales en el municipio de Concordia. Se obtienen ya con las primeras incautaciones de armas, uniformes y municiones, sin tregua contra los criminales. Vamos bien, puede leerse en el mensaje posterior a la intervención que Sánchez colgó en su cuenta de X. El ministro de Seguridad, Gustavo Sánchez, rechaza cualquier implicación relacionada con el crimen del empresario de Tocoa, Franklin Villeda, quien presuntamente era socio de los hijos del ministro en una empresa y que por medio del abogado Rolando Sánchez se le hacía llegar dinero al ministro de Seguridad. Sánchez rechaza esa acusación, defiende a sus hijos y reitera que el supuesto abogado prófugo Rolando Sánchez no es su sobrino y que lo siguen buscando. El asesinato del empresario tocoeño Franklin Villeda continúa investigándose, asegura el titular de la Secretaría de Seguridad, Gustavo Sánchez, quien dice que tampoco se detuvo la búsqueda del presunto abogado Rolando Sánchez, prófugo por el que sigue sin cambio una recompensa de 300,000 lempiras. Con este señor, ya mi amigo Vicente, hay equipos trabajando, se va a capturar. De eso cuenten con nosotros y se va a deducir todas las responsabilidades del caso, así como también de las personas que están involucradas en el asesinato del empresario de Colón. Eso, tómenme mi palabra que se va a hacer la captura. Sánchez insiste en deslindar a sus hijos como presuntos socios de una de las empresas de Franklin Villeda, como denunció el ex agente policial Alexis Ramírez, quien insiste en que el titular de la Secretaría de Seguridad también recibió beneficios que le entregaba un hombre de confianza del prófugo Rolando Sánchez. De mí pueden decir lo que quieran, pero no de mis hijos, puntualizó Sánchez. Yo sé que la suspicacia resalta para ahí, y más con un video que alguien irresponsablemente grabó, valiéndose de su nivel de autoridad.
de un ex policía que está involucrado en ese caso, crea más suspicacia. Yo siento de que, permíteme, yo siento de que esas cosas no abonan mucho. Nosotros somos funcionarios responsables, profesionales, siempre hemos dado la cara. Uno de los principales sospechosos del asesinato del empresario tocoeño es el presunto abogado Sánchez, quien mantenía vínculos con altos cargos policiales, ante quienes se presentaba como sobrino del secretario de Seguridad, pero que desapareció sin dejar rastro tras el asesinato de Franklin Villeda. Si se supone que tienen inteligencia, ¿cómo un simple abogado va a tener tanta contrainteligencia para fugársele a la policía? Si la policía tiene tanto presupuesto asignado y tanto personal técnico, ¿cómo es posible que un simple abogado, una sola persona, pueda contra toda una institución? Esa es la gran pregunta. O sea, ¿a quién quiere engañar el ministro? El ex policía Ramírez, actualmente en prisión, revela que conoció al empresario tocoeño a través del presunto abogado Rolando Sánchez. Miren ustedes, se sigue descomponiendo ahí la situación en Cofradía. Francisco Morazán. Sí, se sigue descomponiendo. Estaban las motocicletas, mire Renato, totalmente las que quemadas. incendiaron. Sí, totalmente quemadas. Y también la información que nos está llegando en este momento de vecinos de Cofradía es que la población ahí está enardecida y le prendió fuego a algunas postas. Bueno, y vemos a los uniformados policiales en la posta. Y la posta se ve totalmente llena de humo. Es decir, que sí, los pobladores quemaron la posta policial. Lo que no estamos seguros, Cristi, es si es posta policial, sí, porque si es vemos alguna unidad militar. En el otro video se puede ver a los oficiales de la policía. En el siguiente video ya lo vamos a repetir. En este momento la gente de Cofradía nos está enviando ahí videos. están los policías, mire Renato. Las motorizadas. Ahí están las motorizadas. Incendiadas, miren ustedes. Y allá están los policías y está la posta. Bueno. Las Fuerzas Armadas deben analizar, y la misma policía, esta reacción así violenta, agresiva de la gente. ¿Por qué? ¿Qué está pasando? A los militares Honduras les ha tenido respeto siempre, 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 siempre. Con los policías y por la naturaleza de la policía, la gente ha tenido una actitud de desafío. Es histórico. Sí. Pero deben preguntarse, a falta de confirmar realmente a qué unidades de la seguridad del Estado le ha metido fuego ahí la gente en Cofradía. ¿Por qué esta reacción de la gente? Me está llamando Mario Fumero. Sigamos con estos videos, por favor, mientras el reverendo Mario Fumero. Reverendo, ¿qué está pasando ahí en Cofradía? Adelante, reverendo. Permítame, reverendo. Ahora sí, ¿qué está pasando ahí en Cofradía, reverendo? Permítame un segundito, reverendo. Permítame un segundito. 911 en el lugar de los hechos. Permítame un segundito, reverendo. Buscar al paciente que está herido de bala. Adelante, reverendo, adelante. No solamente el problema no está en la posta policial, sino en la posta donde están los soldados que supuestamente están consignados para velar por el bosque. Parece que ha habido un problema allí de unos tiros que hicieron y la gente está revuelta, pero no es en la posta policial, más bien la policía intervino para llevarse a los soldados de allí para evitar tragedias mayores. Entonces, la molestia de la gente es con los militares. Correcto, sí, en la posta donde viven los militares, no en la posta policial, que está más distante de allí. Sí, yo por eso intentaba aquí con Cristina diferenciar entre la policía y los militares. La gente molesta. ¿Y qué fue lo que pasó? Usted que está al tanto y cercano geográficamente a esos incidentes.
Bueno, estamos en el proyecto, pero cerca, y parece que hubo un problema de que los soldados, algunos venieron e hicieron disparos y según se entiende, dicen que algunas personas fueron heridas. Y parece que eso enardeció al pueblo, que ya estaba un poco molesto porque el problema que están teniendo con algunos soldados es que le gustan beber, ¿verdad? Estando en servicio. Y una vez que beben, claro está, una persona un poquito bola, pierde el control y a veces pueden hacer tonterías. Y la gente aquí, pues, parece que estaba harta y reaccionaron de una forma que tampoco es correcta, ¿verdad? Porque existen otros métodos para protestar que no darle fuego a la motocicleta. Y me han contado que hasta le dieron fuego a la posta donde vivían los soldados. Pero yo creo que hay que llamar a la calma, ¿verdad? Y usar los medios convencionales para denunciar todos estos atropellos o todos esos abusos que algunos agentes hacen. Sí, yo estoy de acuerdo con usted. Los hondureños siempre hemos respetado a nuestras Fuerzas Armadas. ¿Que han cometido errores? Han cometido errores, históricamente. Pero nos sorprende esta actitud de la gente contra los militares. Primero, debemos decir que es una reacción porque ingeridos de alcohol dispararon. No hay heridos, según la información que nos dio el director de Relaciones Públicas. Pero hoy la gente ha reaccionado, hay un valor agregado aquí. Y no es un valor agregado positivo, la gente ha reaccionado contra los militares en un franco desafío contra ellos. Y los ha irrespetado. Y las Fuerzas Armadas tienen la obligación de preguntarse por qué la gente les está perdiendo el respeto. Y eso no es bueno para Honduras. Pero es importante que reflexionen qué está pasando, qué es lo que ha distanciado a los hondureños de las Fuerzas Armadas. ¿No le parece, reverendo? Yo creo que el problema que tenemos es la actitud que tienen muchos soldados, porque miren, en un tiempo incluso tuvimos soldados en el proyecto Victoria, porque en fin y a cabo la función de los soldados en cofradía no es tanto la seguridad pública, sino velar por los bosques, ya que estamos a la orilla de la montaña de la Tigra. Y el deber de los soldados es velar por los incendios forestales o por los problemas que pueden haber en el bosque. Sin embargo, a veces el asunto se les escapa de la mano y actúan incorrectamente. Y estamos en una zona donde la gente no es muy tolerante, ¿verdad? Y tristemente los métodos que usamos para reclamar derechos muchas veces no son los métodos correctos que se deben de usar. Sí, nosotros tampoco estamos aquí para azuzar a la gente en lo absoluto, Yo esperaría que de nuevo los hondureños recuperemos esa relación que hemos mantenido con las Fuerzas Armadas. Pero tanto la institución como el pueblo deben autocriticarse. Primero, quienes están en este momento incendiando una posta militar. Pero las Fuerzas Armadas, preguntarse por qué la gente está reaccionando contra ellos de esta manera en cofradía. Yo lo dejo como ejercicio para las Fuerzas Armadas. Gracias, reverendo. A menos que usted quiera socializar algún elemento más. No solamente llamar a la coherencia y no usar nunca métodos como darle fuego a las motocicletas y quemar los lugares. Eso no es una forma correcta. Hay que buscar mecanismos correctos para enfrentar los problemas. Lo que a veces la gente siente frustración porque no es oída. Y cuando no es oída, se exacerban y hacen cosas que no son aceptables, lógicas ni correctas. Gracias, Renato. A usted, reverendo Mario Fumero. 911 al lugar de... En otra información, auto de formal procesamiento y prisión preventiva dictó un juez en materia de criminalidad organizada y corrupción en la causa contra el ciudadano Marcos Abel Villeda Galdames, tercer implicado en el caso Corium Inversiones, acusado por el delito de lavado de activos en perjuicio de la seguridad social del Estado de Honduras. Funcionarios de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros y agentes visitaron el 12 de mayo pasado las instalaciones de Corium Inversiones en Choloma Cortés, donde los atendió el gerente Iván Velázquez, y al revisar la documentación de la computadora, la encargada del Departamento de Reinversión reportó el extravío de una USB y manifestó que a su oficina
recién había ingresado Marco Abel Villeda, a quien alcanzaron cuando subía a su vehículo portando en una mochila $85,000 que no justificó. La audiencia inicial se agendó para el día jueves 24 de julio a las 9:30 de la mañana. Mediante procedimiento de estricta conformidad, la Sala Primera del Tribunal de Sentencias de Tegucigalpa condenó al ciudadano Hipólito Ubense Ramos por el delito de incendio agravado en perjuicio del medio ambiente y del Estado de Honduras, imponiéndole una pena de 6 años de prisión, más las penas accesorias de inhabilitación especial. Como hecho probado, se establece que el 5 de abril de 2020 se registraron varios incendios forestales en Tatumbla, Francisco Morazán y zonas aledañas, y que el Instituto de Conservación Forestal identificó como presunto autor a Ramos, a quien un testigo protegido dijo haber visto iniciando un incendio en una propiedad privada, fuego que al propagarse afectó unas 100 hectáreas de bosque. El presidente del CODE, Hugo Maldonado, intenta descifrar la procedencia de una nueva amenaza contra su vida, la que se manifiesta de varias maneras. La principal, una que marca territorio frente a la sede de la institución de defensoría a la que pertenece desde hace más de 44 años, en la que pueden verse las letras MS-13, en alusión a la Mara Salvatrucha, más otras formas intimidatorias que llegan a su teléfono móvil y sus redes sociales. Esto después de haber sido incluido en la lista de defensores y periodistas bajo ataque del jefe del Estado Mayor Conjunto. Quien está atentando contra la libertad de prensa, quien está exponiendo a los periodistas, es la Fuerza Armada, es el jefe del Estado Mayor Conjunto. Eso no lo vamos a permitir como organismo de derechos humanos. Quien nos ha increpado para que demos las fuentes de la información del comité o del periodismo, eso es sagrado, jamás se va a dar eso. Entonces, y ahora que nos aparecen estas marcas, esta es una correlación, esta es una colusión. No es la primera vez que el presidente del CODE es víctima de amenazas, aunque intenta no alarmar a la sociedad, sí está tomando las precauciones, como hacer pública la situación, dando pistas de dónde pueden venir esas amenazas. Cerramos la emisión estelar. Gracias a todos por su fiel sintonía. A continuación, las 5 de TN5. Las 5 de TN5 son presentadas por Banco Cuscatlán. Nueva app Cuscatlán, hecha para ti. Descárgala ya. Banco Cuscatlán. Obispos de Honduras advierten de amenaza a las elecciones generales y piden al gobierno resolver caso Corium Inversiones sin caer en falsos paternalismos. Militares reciben con alfombra roja a la presidente Castro, acuerdan visitar brigadas militares y reuniones todos los viernes. Habrá elecciones, aseguran. Encargado de negocios de los Estados Unidos se reúne con consejera Ana Paola Hall. Reafirma compromiso con elecciones libres y transparentes. Observación electoral de la Unión Europea en riesgo porque gobierno no le recibe cartas credenciales a 11 embajadores europeos. Café dejará al país divisas por $2.000 millones debido al buen precio en el mercado internacional.